Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Siempre me acuerdo de la frase que emitió la ministra del Interior, Carolina Toá, cuando dijo: este tema del caso fundaciones, convenio, como se le ha llamado, va a durar mucho tiempo. Mucho más. ¿Cuánto va a durar? Le preguntaban. Bueno, mucho tiempo. Y así es. Ya llevamos varias semanas no solamente convulsionados a nivel nacional, sino que también aquí en la región del Biobío hay una sensación de haber vivido un terremoto y que hoy día estamos viendo los efectos que ha tenido esa situación, para conversar de contingencia, porque así como hay programas políticos los domingos, nosotros también estamos bien cargados de la política los lunes, y para conversar de esto es que tenemos al diputado Eric Aedo acá en el estudio conversando con nosotros. ¿Cómo está, diputado? Qué bueno que nos vino a ver. Hola Ángela, hola Ángel, ¿cómo están? No, encantado de venir a verlas. Hoy día parto un poco más tarde a Santiago, así que podría estar acá y siempre me tomo un rico café con ustedes. Qué bueno, sí. Es nuestro plus ese. Para que vengan al estudio, sí. Sí, absolutamente. Diputado, hace algunos días se vio esta, no sé si llamarlo bien fotografía, pero esta imagen de los alcaldes detrás de Rodrigo Díaz dando una señal de apoyo a su gestión. Ayer salió esta entrevista más profunda respecto de esto. Él dijo que la responsabilidad política caía sobre sus hombros. ¿Por qué los diputados no se han puesto detrás de Rodrigo Díaz? Primero aclaro dos cosas. O los parlamentarios, más bien dicho. Porque los parlamentarios no recibimos plata del gobierno regional, pues. Yo lo quiero contestar muy directamente. O sea, a mí no me llama la atención que los alcaldes que reciben dineros del gobierno regional y que habría que revisar cuántos proyectos al estilo te enseña a plantar flores, se hacen también en las comunas. Y lo contesto muy directamente. O sea, me pareció esa imagen impúdica, para serte muy franco. Porque no sé cuántos están ahí o estuvieron en esa foto o en ese punto verdaderamente convencidos de que había que estar, o simplemente porque tienen una elección el próximo año. Varios de ellos van a la reelección, o los que no van a la reelección están buscando a quién los va a reemplazar, y obviamente muchas de estas campañas se hacen con proyectos que son financiados por el gobierno regional. Así de directo lo contesto. Entonces me pareció una foto impúdica, poco honesta. En ese sentido, no sé, si no recibiesen dinero, ¿cuántos estarían en esa foto? Lo segundo, en esa misma línea, es que yo no he visto, por ejemplo, a los consejeros regionales estando en esas fotos. Y lo digo porque aquí los consejeros regionales no pueden pasar piola en lo que está pasando. Ellos son los encargados de fiscalizar los actos del gobierno regional. Yo aprovecho de comentar que, y por eso también estoy introduciendo en el Parlamento una modificación legal a la Constitución, los parlamentarios no tenemos la potestad para fiscalizar ni a los gobernadores regionales, ni a los alcaldes, ni a los consejeros regionales, ni a los concejales. No tenemos esa facultad. Yo no puedo fiscalizar a estos organismos. Sí puedo fiscalizar las actitudes o las acciones que realiza el gobierno. El gobierno como poder ejecutivo, lo que hace un CEREMI, lo que hace un ministro, las actividades que realiza la moneda. Pero no los gobiernos regionales. Y yo creo que es bueno aclarar esto también, porque no es todo lo que a uno se le ocurre fiscalizar, es lo que un parlamentario, no solo yo, sino que cualquiera de los 155 diputados y diputadas a lo largo de Chile pueden fiscalizar. Y por eso es necesario introducir una modificación a la Constitución en su artículo 52, numeral 1, letra C, que nos permita a los parlamentarios, por ejemplo, fiscalizar los actos de los gobernadores, alcaldes, concejales y gobernadores regionales. Y yo creo que esto es absolutamente necesario hoy día. Y por eso te comentaba, yo creo que aquí lo que ha habido es caudillismo político. Mira, no nos engañemos. Todos los que estamos en política acá en la región del Biobío, pero no solo en Biobío, esto pasa también en Los Lagos, en la Metropolitana, en Arica, en Antofagasta, en Maule, en Ñuble. Pero pasa principalmente en aquellas regiones en donde los gobernadores regionales renunciaron a sus partidos o son independientes. ¿Por qué? Porque muchos de ellos están o intentaron conformar partidos regionales propios. Eso es lo que está a la base de todos estos escándalos que hemos visto. Y yo por eso lo quiero decir con toda esta claridad, porque aquí lo que ha habido es una forma de financiar la creación de partidos regionales. Nosotros estamos frente no solo a que tú le pasaste dinero
a algunas fundaciones o a personas en específica detrás de estas fundaciones, sino que lo que trataste de armar fue un modelo para armar un partido regional y tener una base de apoyo político más allá de los partidos políticos. Eso es lo que ha pasado aquí en la región del Biobío. ¿O tú crees que es gratuito que alguien que fue candidata a alcaldesa de Concepción, además de Barrio Norte, que ocupa el apellido Polisi, que es su tío, ¿no es cierto?, que fue importante, que impulsó incluso la creación de la comuna de Barrio Norte, o que fue candidata a diputada, va a recibir este dinero para que se compre lencería simplemente? No, yo creo que aquí hay una situación un poquito más profunda desde el punto de vista de financiamiento irregular de la política. Entonces, ¿usted no le cree a las declaraciones del gobernador cuando dice que en el fondo son 3.000 proyectos los que se visan, por lo tanto él no puede estar ahí encima de cada proyecto y que en el fondo serían estos funcionarios como que ya más de planta del gobierno regional los que en el fondo tendrían más responsabilidad frente a la entrega de estos recursos? No le creo, porque me parece que es una forma bastante poco adulta de hacerse cargo del problema. Yo hablo con los funcionarios de planta del gobierno regional. Esos funcionarios de planta llevan 30 años trabajando ahí. 30 años. Entonces, culpar a esos funcionarios de las decisiones que tú tomas, a ver, ¿por qué? Para que lo digamos en castellano, perdóname Leslie y Ángela que lo diga de esta forma, pero que Rodrigo Díaz no sabía que era cuñada del alcalde de Coronel y que además era la esposa de un señor que trabaja en la Fundación de Desarrollo de la región del Biobío junto al exdiputado Marcelo Chávez. Él no sabía eso. Eso lo tenían que saber las personas de planta. O sea, y todos los que estamos metidos en política sabemos de la relación estrecha entre el alcalde de Coronel y todo el equipo del gobierno regional. Se hacen políticas juntos. El lanzamiento de campaña de Rodrigo Díaz para gobernador regional se hizo en el marco del anuncio del hospital o de la construcción del hospital de Coronel. Entonces, algunos tenemos buena memoria. Hay otros que tienen memoria más selectiva y olvidan algunos hechos. Entonces, no me parece correcto que tú quieras sindicarle la responsabilidad a las personas que trabajan de planta, que llevan muchos años ahí. Porque si además fuese así, y voy a tomar lo que apareció anoche en alguno de estos reportajes de la televisión, en Canal 13, para ser más exacto, perdonen que lo diga, respecto de la situación de la lencería, de cómo pintar vaca y cómo plantar plantas, porque eso era el superproyecto, por lo menos se sindicaron a 3 personas que desde abril sabían esto. El jefe de gabinete del gobernador, Rodrigo Alarcón, que además, permítanme decírselo, chiquillas, sabes.cl dio cuenta de que Rodrigo Alarcón es sobrino del dueño de la consultora Ecos, que en el marco de este proyecto de la Camila Polisi recibió 34 millones de pesos. Entonces no sabían, parece que sabían. El jefe de división social, Simón Acuña, y el propio administrador regional Rodrigo Martínez. Estoy repitiendo lo que apareció anoche en el reportaje. Y los WhatsApp que se envían entre ellos 3. Entonces, ellos no son de planta, ellos son personas de confianza del gobernador. Entonces, al menos el jefe de gabinete, el administrador regional y el jefe de la división social que ve todos estos proyectos estaban al tanto de estos problemas desde abril. Entonces, no se puede escudar que el problema es de planta. Su entorno sabía este problema y yo me imagino que si su entorno lo sabía, en algún minuto se lo comunicaron al gobernador. Y si no lo hicieron, entonces no tiene que esperar un sumario administrativo, los tiene que sacar de una vez. Sí, ¿no? ¿Y qué está pasando ahí, diputado? Bueno, usted es un hombre que tiene mucha experiencia política y nosotros hemos comentado también aquí con nuestros columnistas, entre nosotras mismas, que uno veía antes y cuando ocurría cualquier hecho puntual que dañaba la figura central, ya sea un presidente, un gobernador, un seremi, los subalternos renunciaban de inmediato un poco por moral, por ética y por no dañar la figura. Hoy día vemos que cuesta muchísimo que dejen sus cargos. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es su diagnóstico al respecto de eso? ¿Se inmolaban antes? No se inmolaban a título gratuito, se inmolaban porque el intendente de la época les pedía que se fueran y que dieran el paso al costado, digamos, para no exigirle la renuncia. Habían ese tipo de conversaciones. Mira, doy ejemplos concretísimos. Rodrigo Díaz, cuando era intendente de la región del Biobío, en el último gobierno de Bachelet II, digamos, hubo 2 situaciones que involucraron a seremis de él.
uno de desarrollo, bueno, los dos eran de desarrollo social, el primero y el que lo cambió, que por distintas circunstancias tuvieron problemas de orden público. Y ambos se fueron. Y no le hicieron ni sumario, nada. Ambos se fueron. Porque dañaban justamente la acción del gobierno y la propia acción del intendente. Y eso era correcto, uno lo entendía. Esto es mucho más grave que aquellos dos casos que o sea, cualquier persona lo echarían por esto. O sea, convengamos que a cualquier persona lo echarían por una cosa así. ¿Qué te dice el sentido común? Perdón, Ángela y Leslie, voy a poner. El sentido común, que es el menos común de los sentidos. ¿Por qué no lo sacan? ¿Qué información tienen? ¿No es cierto? Para que hablemos, ¿qué información tienen? ¿Por qué no le han exigido la devolución de dineros a Camila Polisi? ¿Cuánto sabe Camila Polisi? ¿Qué hay detrás de todo esto? Esas son las dudas que están muy instaladas y que, mira, yo vuelvo a felicitar el rol que han tenido los medios de comunicación. Y si ustedes me permiten, porque no es un afán de hacer propaganda, o sea, yo creo que hay personas y colegas de ustedes que han hecho un trabajo impresionante. O sea, yo no dejo de nombrar a Christopher Espinosa en esto, perdona que lo diga porque... No se preocupe. Porque creo que él se jugó de una forma para poner luz sobre una situación que lleva mucho tiempo en la región, por lo menos más de un año, y que nos ha ayudado a mirar esta verdadera podredumbre en la que estamos insertos y en la que mucha gente ha guardado silencio. Yo les comentaba fuera de micrófonos de personas que a mí me han llamado para decirme, oiga, diputado, no diga esto otro, porque nos daña la imagen de un cierto mundo de la élite de Concepción. Pero me parece que quienes toman decisiones en la región del Biobío, quienes se creen parte de la élite, incluso ligadas a algunos mundos o a áreas de empresas, no pueden estar sustentadas frente a guardar silencio, frente a hechos que son francamente irregulares o sucios, para ser muy franco. ¿Qué debería pasar entonces? ¿Usted cree que debería renunciar el gobernador? Yo no sé si puede renunciar, no tengo claro, no sé si lo puede hacer. Aquí lo que tiene que haber es, primero, que él tome decisiones respecto de su entorno. Lo segundo, y cuando digo decisiones, si hay alguien que sabía, que no lo advirtió, pongámonos en ese caso, que efectivamente alguien no le advirtió la profundidad del problema, esa persona se tiene que ir y no tiene que esperar un sumario administrativo. Es una decisión política. Él, cuando hizo su declaración ayer, a mí me llamó la atención el tiempo verbal que ocupó en el titular, porque no sé si es el tiempo verbal que él ocupó o es lo que como tituló el diario, porque dice, me haré responsable de lo que ocurra hacia el futuro. Él es responsable políticamente de lo que ocurrió y de lo que está ocurriendo. Y en ese sentido no tiene para qué esperar sumario administrativo. Yo creo que deberá tomar determinaciones ahora respecto de personas que tienen que salir del gobierno regional. Y lo otro, exigir la devolución de los recursos. No solo querellarse contra una funcionaria del gobierno regional, que es distinto su pensamiento político, al parecer, por las declaraciones que ha dado esta funcionaria, sino que respecto a las personas que recibieron este dinero. Pero aquí no pueden pasar piola. Efectivamente está el tema de la lencería, que es el que ha sido más vistoso para el país, pero está el tema de la fundación de la cuñada del alcalde de Coronel, que está pasando medio piola, está urbanismo social, está procultura, entre otras, que también se han llevado una cantidad de dinero para puros proyectos inútiles. Y yo se los quiero decir esto con toda claridad. Inútiles. Yo lo dije respecto a procultura. Siguen haciendo diagnóstico de campamentos cuando la gente lo que necesita es una vivienda. No más diagnóstico, no instalar aguas con estanques con una manguera. Diputado, y ahí usted menciona un tema y yo creo que es lo que también la gente se pregunta, es como, ¿qué pasa con Rodrigo Díaz? Porque en el fondo él encabeza, bueno, él dice también en Diario El Sur que la responsabilidad está en sus hombros. No es momento, aquí no se está viendo, ¿se acuerda que cuando iba a hacer las elecciones de gobernador se hablaba de esta no es una buena ley de la ley de las gobernaciones regionales? Es una ley que está incompleta, pero saquémosla adelante porque es importante descentralizar, tener una autoridad electa, pero saquémosla adelante. Lo mismo pasa con los consejeros regionales, que han dicho en varias oportunidades que hoy día les falta facultades, que hoy día no tienen todas las herramientas, que se ha quedado dormido en el Congreso, quizás poder ampliar también los brazos de eso. ¿Es momento de revisar en el Congreso ambas legislaciones? Es momento de revisarlas. ¿Quién supervisa, por ejemplo, hoy día a Rodrigo Díaz? Yo ahí desconozco. ¿Quién? Los consejeros regionales, solo ellos.
Solo ellos. Por eso yo explicaba, los parlamentarios no tenemos intuición para fiscalizar a los gobernadores regionales. Y a los gobiernos regionales. Pero ahí, diputado, también, o sea, ahora no hemos estado concentrados en hablar respecto a lo que pasa en el gobierno regional del Biobío, pero esto partió por un caso en una seremía de Antofagasta, donde en el fondo ahí sí estaban los diputados que podían fiscalizar. ¿Por qué fiscalizaron? Porque era una acción del gobierno, era un convenio entre la Seremi de Vivienda y una fundación. Entonces ahí, claro, que es lo mismo que he hecho yo acá, por ejemplo, con Urbanismo Social y Procultura. ¿Pero usted cree que en ese caso, en los casos cuando estuvieron involucrados la Seremi, los diputados sí tuvieron un rol? Porque esto igual sale por un medio local de allá Antofagasta. Por cierto, y sale por una colega, ¿no es cierto?, que toma esa información. O sea, ese caso de Antofagasta sale porque una colega, la Giovanna Humada, hace un oficio de fiscalización a la Seremía y eso se convierte en un reportaje en Timeline en Antofagasta. ¿Pero por qué ella lo pudo hacer? Porque yo sí puedo fiscalizar como parlamentario las acciones de gobierno del Poder Ejecutivo y la Seremi de Vivienda es parte del Poder Ejecutivo. Por eso puedo fiscalizar. Pero los gobiernos regionales no. No tengo esa tuición, no tengo esa facultad. O sea, yo le podría preguntar al gobernador datos de los convenios y él si quiere me contesta y podría decirme legalmente no le corresponde consultarnos y tendría toda la razón. O sea, el buen chileno Rodrigo Díaz no tiene un jefe. No tiene para un que jefe, nos escuche alguien que... No tiene un jefe, uno lo que podría decir en buen chileno es que el jefe de él son sus electores. Ahora, ¿qué están pensando los electores hoy respecto del gobernador del Biobío? Es una pregunta interesante. Yo por lo menos, cada vez que estoy en la calle o ando en algún lugar, la gente se acerca a decirme el nivel de decepción que tiene por esto. Yo por eso hoy día digo en un diario de acá de la zona, la decepción que hay respecto del proceso de regionalización y descentralización y cómo se están entregando estos recursos es muy brutal. Si hay decepción, Entonces hay que apurar la legislación, pues, diputado. ¿Cómo? Hay que apurar la legislación para ponerle, quizás porque en estos casos, si se da en otro ámbito, que un gobernador regional renuncie, por ejemplo, o no hablemos solamente de plata, sino que se vea involucrado en otros hechos, ¿quién los fiscaliza? ¿Quién los controla? ¿Cuál es el mecanismo? Una modificación es eso, esta modificación a la Constitución, en este artículo 52, numeral 1, letra C, que suena como una lata, pero eso es porque en el fondo es permitirle al Parlamento fiscalizar a los gobernadores regionales y a los municipios. Si yo creo que nosotros entramos a revisar también los municipios, nos vamos a encontrar con sorpresas como las que nos encontramos en estas fundaciones ligadas a los gobiernos regionales. Y yo creo que lo que está muy, muy, muy a la base de todo este problema, así como yo te decía, es que el financiamiento irregular de la política es una mirada clientelar de la política. Uno ve que la compra de torta, el proyecto, ¿no es cierto?, para ganar voluntades de las personas. Yo creo que eso es lo que está de fondo. Ese es el problema que tenemos, mucho clientelismo político. ¿Va a afectar esto el tema del presupuesto para 2024? Sí, sin duda que lo va a afectar. Yo creo que esta libertad que había declarado la directora de presupuestos, Javiera Martínez, respecto a que los gobernadores regionales pudiesen determinar ante sí mismos hasta 7.000 UTM, 400 millones de pesos, de pasárselo a quienes ellos quisiesen, sin ni una intervención de un tercero, ni siquiera de los consejeros regionales, eso este año para el presupuesto del 2024 bajo ni una circunstancia va a pasar, va a haber mucho más restricción, no se va a avanzar en la ley de rentas regionales, porque todo el mundo te lo dice, ¿y para qué quieren más plata? ¿Para que compren más calzones y sostenes? Eso es lo que yo estoy, perdonen chiquillas que se lo diga de esta forma, o Leslie, Ángela, pero es lo que tú recibes afuera cuando conversas con las personas. Yo ayer cuando miraba, yo me imagino que la gente de la región también decía, en Barrio Norte, esta señora que relataba, sí, no, vinieron hace unos días acá, ¿no es cierto? Y cómo se hacía un hoyo y se ponía una planta. 250 millones para eso, o sea, hasta yo la hago. Yo de verdad me anoto, digamos, ¿ah? Mira, perdona, y un dato igual. 250 millones de pesos entregados de esta forma equivale a toda la dieta de un parlamentario en el periodo de 4 años. Entregado de una sola vez. De eso estamos hablando. Es harto dinero. El diputado Eric Aedo conversando con nuestra mesa de noticias, abordando la contingencia política, por supuesto, y también proyectando lo que va a venir, cuáles van a ser las consecuencias finalmente de esta situación y también las conversaciones que van a venir posteriormente. Gracias por siempre la deferencia de venir a conversar con nosotros, diputado. No, muchas gracias a ti, Ángela, a ti, Leslie. Yo prefiero decir estas cosas bien directas
para que nos entendamos de qué estamos conversando, porque mira lo que está pasando en Los Lagos con Vallespín, que ya está suspendido un fiscal que al parecer le entregó información privilegiada de cómo no lo pillan, porque eso es lo que está de fondo allá. Entonces, esta es una situación que cada día tiene más elementos, ¿no es cierto?, casi de película de la mafia, para ser muy franco. Bueno, esperemos que se vaya solucionando y también que haya medidas de fondo para que esto no vuelva a ocurrir.